Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Este es un nuevo video, en este caso relacionado con el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, que por supuesto ya todo el mundo o en gran medida conocerá. El video no va a ser largo como los demás, voy a tratar de ir fraccionándolo en tiempos no superiores a 5 o 7 minutos. Y eventualmente, si hacen falta más videos, iremos subiendo en la medida en que hagan falta. Por un lado, primero contextualizar el manifiesto, ¿no? Está redactado en febrero de 1848, solamente algunas semanas antes de la Revolución de París de 1848, la primera de las dos revoluciones de la Comuna de París del siglo XIX. Es muy interesante ver la película El joven Marx porque contextualiza mínimamente el momento en que Marx redacta el manifiesto. Entonces es importante dedicar, aunque sea algunas palabras, para visualizar el contexto. El contexto en que lo redacta, y por supuesto siempre desde una visión local, localizada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo redacta? Bueno, probablemente en el peor momento de la revolución industrial en Francia y en Inglaterra, cuando eran muy patentes, muy manifiestas, muy expresas las condiciones de tremenda explotación de las familias proletarias, de hombres, mujeres y niños, que tenían que hacer partían de una gran migración del campo a la ciudad y se empleaban en las incipientes fábricas textiles por jornadas de 10, 12 horas, vivían en condiciones absolutamente infrahumanas. Y cobraban un salario miserable y por supuesto no tenían ningún tipo de derecho a reclamar nada, ¿no? En ese contexto Marx y Engels redactan el manifiesto comunista y lo hacen por encargo de la organización a la que pertenecían, que se llamaba antes la Liga de los Justos y pasó a llamarse, a partir de la intervención de Marx y de Engels, la Liga de los Comunistas. Es decir, lo escriben en función de las condiciones de explotación del proletariado en ese momento en Inglaterra y Francia fundamentalmente. Y lo escriben también fundamentalmente dirigido al propio proletariado, es decir, como una expresión, una visión del mundo a partir de una clase explotada que es la clase de los proletarios, ¿no? También, por supuesto, está dirigido al resto de la sociedad y también, por supuesto, a los burgueses, pero fundamentalmente con la intención de esclarecer la conciencia de clase del propio proletariado. Ese es el contexto en el cual lo escribe para promover, para mejorar, para unificar la conciencia de clase del proletariado europeo, masculino básicamente, del norte, noreste, noroeste de Europa en el siglo XIX. Por supuesto, y acá tenemos que introducir la perspectiva decolonial, que digamos también, digamos una nota al pie dentro de la nota al pie, que Marx dice en varias oportunidades en el manifiesto comunista que no se trata de principios o de tesis puramente teóricas, lo que él desarrolla en el manifiesto, sino que se trata de afirmaciones o de proposiciones elaboradas a partir de la práctica, con lo cual todo lo que él dice en el manifiesto también debe ser
puesto a prueba, lo dice expresamente, en cada una de las circunstancias en las cuales pretenda aplicarse o pretenda estudiarse o analizarse la realidad a la luz del manifiesto, es decir, las condiciones reales de existencia y de producción de cada una de las sociedades en todo el mundo en que pretenda aplicarse el manifiesto o utilizarse el manifiesto, deben prevalecer sobre las tesis teóricas del propio manifiesto. Esto es fundamental, porque frecuentemente ha sido dejado de lado y es dejado de lado incluso al día de hoy, ¿no? Cuando se estudia el manifiesto comunista y el comunismo en general o el marxismo en general, ¿no? Entonces, esta es una primera apreciación: cuándo lo hace, para quién lo hace, en qué condiciones lo escribe, ¿no? En la lectura del contexto de aquel momento, febrero de 1848. Y decía también hay que hacer la pequeña o gran lectura decolonial, porque no hay que olvidarse que nosotros estamos en Argentina en el siglo XXI, y hay que preguntarse por las condiciones de existencia de nuestro país en el momento en que Marx escribe lo que escribe. Bueno, nuestra sociedad en ese momento no había todavía o estaba en la etapa de transición de la política y la economía colonial hacia una política y una economía neocolonial, pero de ninguna manera tenía un desarrollo industrial siquiera comparable mínimamente con Inglaterra y con Francia. Por lo tanto, para nuestra realidad de aquel momento el manifiesto era completamente ajeno, ¿no? Porque no existía en lo más mínimo el tipo de producción capitalista que existía en ese momento en Inglaterra y en Francia. Bien, algunas de las tesis fundamentales del manifiesto. La primera tiene que ver con la tesis central del manifiesto, y es muy importante leer los varios prólogos que tiene el manifiesto, tanto de Marx y Engels, los primeros, como los posteriores solamente de Engels, ¿no? ¿Cuál es la tesis central del manifiesto? Bueno, la tesis central es la presentación y la explicación de el materialismo histórico o la ley de la lucha de clases como motor de la historia. Esa es la tesis central. Lo desarrollamos en el próximo video.